Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. Este programa explica imperios de la luz, Edison, Tesla, Westinghouse y la carrera de electrificar el mundo para todos. Este libro cuenta la historia de una guerra eléctrica que tuvo lugar a finales del siglo XIX. La electricidad era originalmente un fluido misterioso y peligroso, pero esta guerra la convirtió en una práctica fuente de energía. Había dos bandos en la guerra. El representante de un lado era el inventor y empresario Edison. Él creía que era más seguro usar corriente continua, mientras que el otro lado creía que la corriente alterna era más eficiente. El representante de este lado era el inventor Tesla y el empresario Westinghouse. Esta guerra actual no es solo una batalla técnica entre inventores, sino también una feroz guerra comercial entre empresarios. Este libro nos permite saber que la persona que enfrentó directamente a Edison fue Westinghouse. Si nos remontamos a las últimas décadas del siglo XIX y adivinamos el resultado de esta guerra, definitivamente apostaremos por Edison. Tenía la patente de las lámparas incandescentes y construyó una central eléctrica de corriente continua para introducir la electricidad en Nueva York. En términos de conexiones, popularidad y fondos, Edison también tenía ventajas. Westinghouse pasó a medio camino hacia la industria de la energía eléctrica. La corriente alterna que tanto admiraba provocó en el público estadounidense un pánico sobre la electricidad. Cuando la gente escuchaba corriente alterna, pensaba en personas electrocutadas. Sin embargo, el ganador final de esta guerra actual no fue Edison, sino Westinghouse, quien no solo derrotó a Edison, sino que también cambió la visión de la gente sobre la corriente alterna. ¿Por qué Edison perdió ante Westinghouse? ¿Cómo lo hizo Westinghouse? Este libro responde a estas preguntas. La autora de este libro es una historiadora estadounidense llamada Jill Jones. Para escribir este libro, consultó una gran cantidad de documentos primarios en museos, bibliotecas y sociedades históricas de muchas ciudades de Estados Unidos, y también encontró muchos profesionales para discutir y revisar el manuscrito. En este libro, cuenta la historia de los éxitos, fracasos y enemistades entre los tres gigantes del poder, Edison, Tesla y Westinghouse. Esta guerra actual es también la batalla más singular en la historia de las empresas estadounidenses. A través de ella, veremos cuán cruel es el mundo empresarial. Para proteger sus propios intereses, Edison desacreditó a sus oponentes. Tesla era un genio obsesionado con la tecnología de punta, pero por muy avanzados que fueran sus inventos, si no tenía productos prácticos ni valor comercial, era un perdedor en la batalla. Mundo empresarial, Westinghouse ganó la guerra actual, pero perdió ante la avaricia de Wall Street. Nos mostró que siempre existe la posibilidad de fracasar cuando una persona está en el campo de batalla empresarial. La interpretación de este número gira en torno a esta guerra actual y se divide en dos partes. En la primera parte, echamos un vistazo a Edison y Westinghouse antes de la guerra de la electricidad. En las partes 2 y 3, repasamos esta guerra a través de dos batallas clave. Edison fue el primero en declarar la guerra y lanzó una campaña de relaciones públicas para estigmatizar la corriente alterna. Después de eso, Westinghouse derrotó a Edison en la guerra de ofertas y revirtió la reputación de la corriente alterna. Primera parte. Primero echemos un vistazo a Edison y Westinghouse antes de la guerra de la electricidad. Edison previó muy pronto el brillante futuro de la industria eléctrica y fue el primero en el mundo en planificar una red de iluminación incandescente. Su historia no solo nos permite ver su lado como empresario, sino que también nos ayuda a comprender el trasfondo de esta guerra actual. En las últimas décadas del siglo XIX, la industria de la energía eléctrica estaba en su infancia. Durante décadas, científicos e inventores de todo el mundo han querido desarrollar una iluminación interior brillante y segura, incluido el gran inventor Edison. En 1877, Edison comenzó a fabricar bombillas incandescentes. 2 años más tarde, desarrolló una práctica lámpara incandescente, solicitó una patente y abrió las puertas de su laboratorio para demostrar al público sus resultados experimentales. El laboratorio estaba brillantemente iluminado por 25 bombillas. El público quedó estupefacto al contemplarlas, pero Edison ya había puesto sus miras más lejos. No solo quería inventar la lámpara incandescente, sino también construir una red de iluminación eléctrica para la ciudad de Nueva York para proporcionar electricidad de alta calidad y electricidad barata. En otras palabras, Edison vio en la pequeña bombilla un futuro brillante para el desarrollo de toda la industria eléctrica. Para construir su propio imperio energético, el inventor Edison se convirtió en el empresario Edison. Cuando realiza investigación y desarrollo, ya no trabaja solo, sino que actúa como un líder de investigación y desarrollo, trabajando con asistentes y técnicos. Comprendió que si quería hacer grandes cosas en la industria de la energía eléctrica, tenía que depender del apoyo financiero del consorcio de Wall Street, por lo que registró una empresa de iluminación eléctrica y recaudó fondos mediante la emisión de acciones. Para obtener más apoyo, Edison también recibiría a invitados distinguidos en el laboratorio, celebraría cenas para establecer relaciones con dignatarios del gobierno de la ciudad de Nueva York y anunciaría rápidamente los avances de la investigación a los medios. El negocio de energía eléctrica de Edison siguió expandiéndose y necesitaba más dinero, pero los hombres ricos de Wall Street ya no eran pacientes. Edison solo podía recaudar fondos por su cuenta, vendía sus acciones y pedía dinero prestado de todas partes.
Una de las principales razones por las que Edison tenía tan poco dinero era que quería que su sistema de energía fuera seguro y confiable. Cuando otras empresas transmiten electricidad, exponen los cables directamente al exterior, colgados de postes de madera o fuera de los aleros y ventanas, lo que plantea grandes riesgos para la seguridad. Edison tendería líneas de transmisión bajo las calles. Este método no solo era problemático y costoso de construir, sino que también atraía mucho escepticismo. Sin embargo, Edison creía firmemente que su sistema de energía podría brindar una sensación de seguridad al público y a los clientes. Gracias a los esfuerzos de Edison, su imperio eléctrico finalmente dio un importante paso adelante. El 4 de septiembre de 1882, la central eléctrica de Pearl Street que construyó en Manhattan comenzó a funcionar, suministrando energía a los edificios cercanos. Desde entonces, esta central también ha iluminado el importante distrito comercial de Wall Street y los periódicos y medios de comunicación. La central eléctrica de Edison ganó el primer grupo de clientes. Estaba muy orgulloso, pero aún tenía que preocuparse por el dinero. Dijo a los periodistas: uno de mis deseos es no tener que preocuparme por los fondos. No me importan los juguetes de los ricos. No me importan los juguetes de los ricos. Necesito caballos y yates, no tengo tiempo para eso. Lo único que necesito es un taller bien equipado. Durante los años siguientes, Edison perdió dinero mientras expandía y brindaba cada vez mejores servicios a cada vez más clientes. En 1887, Edison ya había comenzado a dominar la industria energética de EU. Planeaba construir 121 centrales eléctricas de CC, pero estaba muy incómodo porque alguien le estaba quitando su participación en el mercado. Este hombre era Westinghouse, el más fuerte de todos los competidores de Edison. Después de solo un año en el negocio de la energía, Westinghouse planeaba construir 68 centrales eléctricas de K. Antes de irrumpir en la industria eléctrica, Westinghouse ya era un notable inventor y empresario. Es de Pittsburgh y ha sabido manejar diversas máquinas desde niño. A los 24 años inventó el freno de aire para trenes y a los 30 fundó su propio imperio ferroviario. Además de hacer sus propios inventos, también comprará patentes potencialmente valiosas y las transformará en sus propias innovaciones. Cuando Westinghouse se enteró del sistema eléctrico de Edison, inmediatamente se dio cuenta de que había un gran potencial en la industria de la energía eléctrica. Debido a que la central eléctrica de CC de Edison tiene deficiencias obvias, la distancia de suministro de energía es limitada y una vez que esté del rango de suministro de energía, solo puede construir otra central eléctrica. Ciertamente esto no sería capaz de satisfacer la creciente demanda de electricidad, por lo que Westinghouse entró en el campo de la energía y estableció su propia central eléctrica. Westinghouse actuó rápidamente, compró importantes patentes eléctricas e invitó a electrólogos e inventores a desarrollar su propio sistema de corriente continua. En 1884 su sistema entró en funcionamiento. En 1885, Westinghouse logró un importante avance. Por un informe se enteró de que en Europa existe un sistema de corriente alterna. Según los informes, los transformadores, también conocidos como generadores secundarios, pueden convertir alto voltaje de K en electricidad de bajo voltaje. Otros tenían pocas esperanzas para este tipo de transformador, pero Westinghouse previó que la corriente alterna desencadenaría una revolución eléctrica, haciéndola más rentable que la corriente continua y transmitiendo electricidad a distancias más lejanas. Así que compró transformadores y generadores de corriente alterna en Europa, y mediante reorganización y transformación, inventó un nuevo transformador. Esta máquina podía reducir la electricidad de alto voltaje transmitida a largas distancias a un voltaje seguro y adecuado para uso civil. En 1886, Westinghouse fundó una compañía de energía eléctrica, que más tarde se convirtió en la famosa Westinghouse Electric Company. También inventor y empresario, a Edison le gustaba dar a conocer sus logros, mientras que a Westinghouse le gustaba mantener un perfil bajo. Precisamente debido a su bajo perfil, la mayoría de la gente no se dio cuenta de que la empresa logró silenciosamente un logro sorprendente. Anteriormente, en Estados Unidos, las centrales eléctricas debían construirse en ciudades para suministrar energía a los clientes a corta distancia. El sistema de corriente alterna de Westinghouse permitió trasladar centrales eléctricas fuera de la ciudad y transmitir electricidad a largas distancias, permitiendo que la corriente atravesara la tierra, cruzara ríos y sirviera silenciosamente a la humanidad. Las personas que no cuentan con servicio de corriente continua pueden conectarse a corriente alterna y disfrutar del servicio de energía que brinda Westinghouse. La segunda parte. A continuación, saltamos directamente a esta guerra de poder. Esta guerra duró unos 10 años. Edison declaró por primera vez la guerra a la corriente alterna y lanzó una guerra de relaciones públicas para estigmatizar la corriente alterna. Luego vino una guerra de ofertas entre los campos de Westinghouse y Edison. Edison ganó la primera mitad, pero perdió la segunda. Primero echemos un vistazo a cómo Edison lanzó una guerra de relaciones públicas. En 1887, poco a poco se abrió el telón de la guerra de la electricidad. En ese momento Edison tenía una ventaja absoluta en la industria de la energía eléctrica, pero tenía que tener cuidado con Westinghouse, porque este último no era un desconocido, no solo tenía fuertes recursos financieros, sino que también tenía nuevas tecnologías y nuevos productos en su cartera. Manos.
A finales de año, el informe anual de la compañía Edison comenzó a condenar la corriente alterna, diciendo que no tiene ventajas desde el punto de vista comercial, y su alto voltaje puede causar daños devastadores a la vida y la propiedad. El informe anual también ridiculizó la central eléctrica de Westinghouse, diciendo que la maquinaria allí era propensa a sufrir accidentes. En su opinión, el sistema de energía de Edison era impecable y sus oponentes no podían compararse con ellos ni calumniarse a sí mismos. Pero, de hecho, el campo de Edison está sufriendo reveses. Si una ciudad compra una central eléctrica de CC, solo podrá satisfacer el 50% de su demanda de electricidad, mientras que las personas que se encuentren lejos de la central eléctrica solo podrán comprar una central eléctrica independiente o una central eléctrica. La central eléctrica de K no solo puede suministrar energía a toda la ciudad, sino que también puede seguir ampliando su alcance de servicio. Quizás esté pensando, dado que la corriente alterna tiene grandes ventajas, ¿por qué Edison no fabricó una él mismo? El autor analiza que la terquedad y la arrogancia del gran inventor lo obstaculizaron. Sus colegas persuadieron a Edison para que comprara un nuevo sistema de corriente alterna, pero él se negó a usarlo porque creía que la tecnología no era segura. En opinión de Edison, la gente del campo de la corriente alterna estaba cometiendo un delito al ignorar las cuestiones de seguridad. Su corriente continua era segura, saludable y humana. El odio de Edison hacia la corriente alterna y Westinghouse se hizo cada vez más profundo. No estaba dispuesto a permitir que esta corriente alterna insegura pusiera en peligro a su empresa y a todo el sistema eléctrico, por lo que utilizó medios de relaciones públicas para atacar a sus oponentes. Al principio, utilizó discretamente medios legislativos para atacar a sus oponentes. En noviembre de 1887, la Comisión de la Pena Capital del gobierno de la ciudad de Nueva York escribió a Edison, queriendo saber cómo ejecutar a los criminales mediante electrocución. Edison se negó a participar porque se oponía a la pena de muerte. Pero un mes después, volvió a arrepentirse y respondió diciendo que la muerte más rápida e indolora se podía lograr utilizando electricidad. También sugirió que la herramienta más adecuada para la electrocución era un motor de K producido por Westinghouse. 6 meses después, la legislatura de la ciudad de Nueva York anunció que la electrocución se convertiría en el nuevo método de ejecución a partir del 1 de enero de 1889. Luego, Edison atacó abiertamente a su oponente. Según el autor, Edison utilizó todos los medios públicos a su disposición, incluidas 84 páginas de abusos y sátiras, envoltorios de color rojo brillante y títulos de advertencia llamativos. Edison también pidió a los científicos eléctricos que se unan contra la corriente alterna. Cualquiera que se atreva a seguir el camino de la corriente alterna es el enemigo declarado de Edison. Edison declaró públicamente la guerra. ¿Cómo reaccionó Westinghouse? Al principio quería luchar por la paz. Escribió una carta a Edison, invitándolo a visitar su laboratorio y diciéndole que creía que alguien debía estar abriendo deliberadamente una brecha entre las dos empresas. Couture rechazó su invitación. Bajo la ofensiva de Edison, Westinghouse se dio cuenta de que era hora de contraatacar. Dado que el foco de los ataques de Edison era la seguridad de la corriente alterna, Westinghouse emitió una exitosa carta de relaciones públicas en respuesta a las preocupaciones de seguridad. Expuso los hechos en la carta. Ninguna de las centrales eléctricas de Westinghouse había provocado nunca un incendio debido al uso de sistemas de K. La central eléctrica de CC de Edison sufrió numerosos incendios y 3 de ellos quedaron completamente calcinados. Además de su respuesta pública, Westinghouse también se ha alineado con Tesla. Cuando Edison denunció la corriente alterna, Tesla, el genio eléctrico, estaba perfeccionando el sistema de corriente alterna y diseñando un generador de corriente alterna más avanzado. Westinghouse compró los derechos de patente de Tesla a un precio elevado e invitó al inventor a actuar como consultor. De hecho, si Edison no hubiera sido tan testarudo y arrogante, el sistema de corriente alterna de Tesla bien podría haber sido suyo. Tesla era serbio y cuando llegó a Estados Unidos desde Europa trabajó para Edison y era muy apreciado. En ese momento, le presentó a Edison las ventajas del sistema de corriente alterna y le dijo que su alternador definitivamente sería mucho mejor que el generador de corriente continua. Esta propuesta ofendió a Edison, quien le dijo a Tesla, los motores de K no tienen futuro, y quien intente hacerlo está perdiendo el tiempo. La corriente alterna es peligrosa, pero la corriente continua es segura. Edison consideró que la idea de Tesla no era realista, no era factible. Tesla creía que la forma de hacer inventos de Edison era ineficiente. Poco después, los dos rompieron en malos términos. Tesla despreciaba a Edison, pero admiraba a Westinghouse. Consideraba que Westinghouse era recto e intrépido como hombre de negocios, y confiable y generoso como aliado. Estas cualidades lo conmovieron. Tesla lo describió una vez de esta manera: una vez que encuentra dificultades insuperables, se convierte en un gigante. Cuando otros se rinden debido a la desesperación, él ganará. La incorporación de Tesla significa que la guerra actual ha entrado en una etapa feroz. Y los métodos de ataque de Edison son cada vez más vergonzosos. En 1888 se produjeron varios incidentes de electrocución en Nueva York. Un ingeniero de Nueva York llamado Brown apareció y criticó públicamente a AC, diciendo que la compañía de AC usaba AC para iluminación independientemente de la vida o muerte de las personas.
Más tarde, Brown se convirtió en aliado de Edison. Para ayudar a Brown a obtener evidencia científica, Edison le prestó su laboratorio y su equipo. Brown compró muchos perros y realizó una serie de experimentos crueles para demostrar que la corriente alterna era fatal. También demostró públicamente sus resultados experimentales. Una vez, usó 300 voltios, 400 voltios, 700 voltios y 1000 voltios de corriente continua para herir al perro, y luego usó 330 voltios de corriente alterna para electrocutar al perro. Después de la manifestación, Brown dijo, los únicos lugares donde se utiliza la corriente alterna son los refugios para perros, los mataderos y las prisiones. El propósito de Brown es eliminar completamente la corriente alterna legalmente. Quiere que las agencias pertinentes de Nueva York legislen para prohibir su uso. Voltios K. Además de la cruel demostración de matar perros, Brown también promovió activamente la propuesta anterior de Edison, que consistía en convertir la corriente alterna en una herramienta para la electrocución. En el laboratorio de Edison, Brown continuó sus experimentos electrocutando seres vivos. Usó el equipo de Edison para electrocutar a un ternero y a un caballo alto y fuerte. En 1889, la guerra de la corriente entró en su etapa más brutal. Brown fue contratado por la prisión de la ciudad de Nueva York como experto en electricidad para diseñar el generador de Westinghouse y convertirlo en un instrumento asesino. Edison también testificó en su nombre que con el generador de corriente alterna de Westinghouse una persona podía convertirse en momia en poco tiempo. Obviamente, en esta guerra de relaciones públicas, el campo de Edison tenía la ventaja. Bajo su dirección y apoyo, la corriente alterna se asoció con la muerte y el crimen, lo que provocó el pánico público. El campo de Edison también esperaba utilizar la prohibición del gobierno de los EUU para eliminar la Westinghouse. Corriente alterna. Frente a la ofensiva sin fondo de Edison, Westinghouse respondió decentemente. Tiene mucha confianza en su carácter moral y en su reputación empresarial, no cree que tales métodos puedan derrotarlo y está aún menos dispuesto a utilizar medios sucios para contraatacar. Consideró estos ataques negativos como una promoción gratuita de AC y como un acto de hacerse un favor a sí mismo. En su opinión, el campo de Edison espera confiar en su propio poder e influencia para detener el progreso de las cosas, pero es en vano. La confianza de Westinghouse provino del rápido desarrollo del sistema de corriente alterna. Aunque la corriente alterna era controvertida en la opinión pública, en términos de escala, la escala de iluminación eléctrica de la central de Calla era 5 veces mayor que la de la corriente continua. En noviembre de 1890, la guerra actual de repente presionó el botón de pausa. Una importante empresa de inversión londinense está al borde de la quiebra, lo que desencadena una crisis económica que se ha extendido a Nueva York. Westinghouse se vio repentinamente en problemas financieros y se dedicó por completo a salvar la empresa. La vida de Edison no fue fácil y la crisis económica también le hizo perder su fuente de fondos. Al final, Westinghouse logró sobrevivir a la crisis financiera y permaneció en el poder. La empresa de Edison se fusionó con un competidor para formar una nueva empresa, General Electric, encabezada no por Edison sino por Charles Coffin. Este hombre reemplazaría a Edison y continuaría la lucha contra Westinghouse en la batalla de las corrientes. La tercera parte. En 1892, los dos campos comenzaron una guerra de ofertas. En esta sección, aprendemos cómo Westinghouse finalmente ganó la guerra por el poder. Estalla una guerra de ofertas en Chicago. Un año después, la ciudad será sede de la Exposición Universal, que mostrará la industria y la cultura de varios países. El proyecto de iluminación para la Exposición Universal es un gran contrato codiciado por la industria energética, que solo requerirá más de 90.000 lámparas de iluminación exterior. Para el contrato de iluminación exterior solo hubo dos empresas postoras, una era General Electric y la otra era una pequeña empresa, detrás de la cual estaba Westinghouse. Esta vez Westinghouse tenía la ventaja sobre la opinión pública. Anteriormente, General Electric tenía mala reputación en Chicago debido a sus precios altísimos y sus descarados intentos de reducir las ofertas. Los medios de Chicago se rieron del comportamiento errático de G mientras esperaban que Westinghouse superara la oferta de su rival. En mayo de 1892, Westinghouse cumplió su deseo y recibió un contrato para la iluminación exterior de la Exposición Universal. Pero General Electric todavía intenta sabotearlo. Utiliza como argumento los derechos de patente de la bombilla. La patente de la bombilla pertenece a Edison. Por lo tanto, si Westinghouse quiere completar este contrato, debe utilizar bombillas que no infrinjan la infracción. Afortunadamente, Westinghouse tiene una patente para una bombilla llamada bombilla de tapón. Trabajó durante muchos meses y finalmente encontró una manera de utilizar máquinas para fabricar bombillas de tapón en grandes cantidades a un costo menor que las bombillas de Edison. Después de recibir el contrato, Westinghouse afirmó que era fácil de completar. Pero todos los compañeros de la empresa saben que el jefe ha asumido una tarea imposible, la escala y la dificultad de este contrato no tienen precedentes. ¿Cómo se logra Westinghouse? Según el contenido del libro, su capacidad para completar esta tarea es inseparable de su búsqueda de eficiencia y preparación. La gestión de Westinghouse es muy eficiente.
Después de recibir el contrato de Chicago, Westinghouse llegó a la empresa temprano en la mañana y asignó tareas a sus empleados, solicitándoles que presentaran un nuevo diseño de motor a las 2 de la tarde. Después de hacer el pedido, se fue. Aunque los empleados sintieron que el pedido del jefe era imposible de cumplir, rápidamente comenzaron a sumergirse en el trabajo. Esta es la forma coherente de Westinghouse de hacer las cosas. Las cosas buenas deben hacerse de inmediato. Una vez que los empleados elaboran un plan, él lo vigilará de cerca, escuchará atentamente sus ideas y sugerencias y mejorará el plan en cualquier momento. Los empleados diseñaron el boceto del motor y finalmente lograron que Westinghouse lo aprobara, pero el jefe hizo otra pregunta: ¿cuánto tiempo me llevará conseguir 4 máquinas de este tipo? Lo que aporta alta eficiencia a Westinghouse no son solo sus hábitos de trabajo diarios, sino también la tecnología que adquirió y los talentos que atrajo. En ese momento, la central eléctrica de K más grande de los Estados Unidos solo podía alimentar 10.000 luces, pero la central eléctrica de K construida por los ingenieros de Westinghouse para la Exposición Universal tenía que poder alimentar 160.000 bombillas y motores. Esto les exige lograr resultados tecnológicos innovadores. Tesla, el genio inventor, es ahora consultor técnico de la Westinghouse Company. Utilizando su invento, Westinghouse resolvió el problema de la eficiencia. Cuando se colocan dos alternadores uno al lado del otro, la corriente generada puede encender 30.000 luces de freno. El contrato firmado entre Westinghouse y la Expo Mundial exige la producción de 92.000 lámparas incandescentes para uso exterior. Pero Westinghouse preparó 250.000 bombillas de tapón, más del doble de la cantidad acordada. Algunas personas pueden pensar, ¿no es esto un desperdicio de capacidad de producción? De hecho, esta es otra característica inteligente de Westinghouse: planificar y prepararse con antelación. Nadie sabe exactamente cuántas luces y cuánta electricidad se necesitan para un gran evento como la Exposición Universal. Si Westinghouse solo se prepara según el contrato y sucede algo inesperado, será embarazoso delante del mundo entero y todos los esfuerzos serán en vano. Por lo tanto, para estar seguro, Westinghouse hizo suficientes preparativos desde el principio. No solo preparó más bombillas, sino que también fabricó muchos generadores. Si un generador deja de funcionar, la otra máquina pasará automáticamente a funcionar. Si la Expo necesita proporcionar más energía temporalmente, no será un gran problema. El 1 de mayo de 1893 se inauguró oficialmente la Exposición Universal de Chicago. Toda la exposición utiliza 3 veces más electricidad que toda la ciudad de Chicago. Cada noche se encienden 180.000 bombillas y las 70.000 restantes se utilizan como reserva. La preparación previa de Westinghouse resultó útil. Durante el primer periodo llegaron un total de 27 millones de visitantes, la mitad de ellos estadounidenses y la otra mitad extranjeros. Muchas personas han vivido en zonas rurales y nunca antes habían visto el poder de la electricidad. Pero aquí vieron con sus propios ojos que los trenes en la sala de exposiciones de la Expo, los yates que despiden a los pasajeros en el lago y las enormes ruedas son impulsados por electricidad. Por la noche, vieron las maravillas creadas por la electricidad, con bombillas iluminando el complejo de la Expo y cientos de esculturas. El equipo de iluminación proporcionado por Westinghouse convirtió la noche de la Expo en un mundo eléctrico. El público quedó atónito, pero también se dieron cuenta claramente de que todo esto se debía a la corriente alterna. De esto es exactamente de lo que se trata Westinghouse. Solo ganó $19.000 por el contrato de energía para la Exposición Universal, pero los beneficios públicos obtenidos con la corriente alterna fueron inconmensurables. En el pasado, la corriente alterna fue difamada por el campo de Edison, pero después de la Exposición Universal, la corriente alterna finalmente se deshizo de su estigma y la central eléctrica de CC de Edison se convirtió en una tecnología obsoleta. Después del contrato de la Feria Mundial, Westinghouse continuó trabajando con Tesla y una vez más venció a G en un gran proyecto, la estación generadora de las cataratas del Niágara. Convencieron al equipo del proyecto de que la corriente alterna era la fuente de energía ideal para generar y suministrar electricidad. Casualmente, Tesla quedó fascinado por las cataratas del Niágara cuando era niño y también concibió una gran rueda que giraba junto a la cascada, pensando en viajar a Estados Unidos para realizarla. A la edad de 40 años, Tesla y Westinghouse llegaron juntos a las cataratas del Niágara y vieron los rápidos rugientes, las aguas amplias y el milagro del siglo XIX, el enorme generador que construyeron juntos. En este punto, la guerra actual terminó, el campo de la corriente alterna obtuvo la victoria final y el mundo cambió para siempre. Ahora, la esencia de este libro se explica aquí. A través de este libro, aprendemos sobre la guerra galvánica de finales del siglo XIX. Antes de la guerra, Edison y DC tenían la ventaja, pero él se negó a aceptar que la tecnología de otras personas fuera mejor que la suya, por lo que Westinghouse y AC lo superaron con éxito en una esquina. Amenazado, Edison utilizó métodos inagotables de relaciones públicas para desacreditar al bando de AC. Y Westinghouse utilizó su propia visión, tolerancia y la tecnología avanzada de Tesla para ganar esta guerra con dignidad. Quizás quiera preguntarse, aunque ganó el bando de Westinghouse, ¿por qué ahora escuchamos más el nombre de Edison en lugar del de Westinghouse y Tesla? Se trata de los diferentes destinos de las 3 personas. En 1892, después de la reorganización de la empresa, Edison abandonó el campo eléctrico por un tiempo.
Extrajo mineral de hierro, mejoró el fonógrafo, patentó el proyector de películas y luego regresó a la industria energética para inventar la batería alcalina de níquel-hierro. En sus últimos años, Edison poseía más de 1000 patentes y se convirtió en un ícono de la innovación estadounidense. En 1931 murió el gran inventor. Después del proyecto Niágara, Tesla continuó investigando tecnologías de vanguardia relacionadas con la electricidad. Los inventos y experimentos le fascinaban, pero también le vaciaban la cartera. Para obtener fondos, Tesla no dudó en engañar a los inversores e invertir el dinero que debería haberse utilizado para inventar productos prácticos en experimentos que solo él entendía. En sus últimos años, Tesla se empobreció y dependió de la ayuda financiera. Murió en Nueva York a la edad de 86 años. El final de Westinghouse también es decepcionante. Después de la guerra de la electricidad, Westinghouse continuó promoviendo el desarrollo de la corriente alterna, creó más riqueza y logros tecnológicos, e incluso compartió sus logros con su competidor General Electric. Sin embargo, la crisis económica arrastró una vez más a Westinghouse al abismo financiero. Su compañía eléctrica se vio en peligro de quiebra. Los banqueros de Nueva York y Boston aprovecharon la oportunidad para apoderarse de él y expulsarlo de la empresa. Después de perder la compañía eléctrica, la salud de Westinghouse empeoró y murió poco después. Después de escuchar la interpretación de hoy, es posible que sienta lástima por Westinghouse, aún vale la pena aprender de su previsión y tolerancia hacia las nuevas tecnologías. La reputación no es la única pista que una persona deja al mundo. Cuando estemos en la ciudad brillantemente iluminada y queramos saber de dónde viene el milagro de la electricidad, la curiosidad nos llevará hasta él. También puede lamentarse de que el mundo empresarial sea realmente cruel. De hecho, el mundo empresarial es un poco como la naturaleza. El columnista estadounidense Thomas Friedman dijo una vez que la naturaleza cree en la quiebra. Es decir, la naturaleza será despiadada con sus propios errores, debilidades y con las plantas y animales que no puedan adaptarse. En el campo de batalla empresarial, puede que no haya un ganador eterno, pero es esta cruel alternancia de vida y muerte la que crea el éxito infinito de los negocios. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, recuerda que te gusta.